Hoy vamos a comenzar con este libro de los Hechos, que es el primer libro después de los 4 evangelios, y vamos a hacer hoy la introducción acerca de este libro de los Hechos. En realidad es el Hecho de los Apóstoles, ¿no es cierto? Recordando que nosotros en el Nuevo Testamento tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, que consta primeramente de los evangelios, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también se le agrega en este grupo, el primer grupo de libros que es de los evangelios, se le agrega este libro de los Hechos, que aquí está y vamos a nosotros a estudiar a partir de hoy. Y los demás libros del Nuevo Testamento, ustedes se darán cuenta que componen de las epístolas. Después de las epístolas hay un único libro final que se llama Revelaciones. Es decir, si ustedes se fijan de los 27 libros, si le estamos 5 de esto, les restamos Revelaciones, que serían 6 libros, los 21 libros restantes son todas epístolas, son cartas. Se dan cuenta que se puede dividir, la mayor parte de esas cartas está escrita por Pablo, y después hay este otro grupo que son las epístolas generales, porque fueron escritos por diversos autores, entre ellos como el discípulo Juan, el discípulo Pedro, Santiago, que es el hermano de Jesús, el hermanastro en realidad de Jesús. Si bien Hebreos no está muy bien definida quién es el autor, pero también está Judas, que es otro hermano de Jesús. Así se darán cuenta que la mayor parte del Nuevo Testamento consta de epístolas. Son cartas enviadas de algún líder cristiano a ciertas comunidades o a ciertas personas en particular. Pero hoy vamos a ver un poco este libro de los Hechos. Si bien el libro de los Hechos no es el Evangelio, pero se darán cuenta que Hechos es también un poco como que es continuación del Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros aprendimos los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y nos dimos cuenta que el último libro, que es el libro de Josué que aprendimos, si bien no es el Pentateuco, no es la misma ley propiamente dicha, pero es como la continuación, porque se habla de la conquista, que es la continuación de toda la historia del Pentateuco. Por lo tanto, algunos teólogos dicen que Josué debería ser el 6º libro del Pentateuco, por ejemplo. Bueno, hoy algo similar ocurre aquí con Hechos. Si bien Hechos no es evangelio propiamente dicho, pero se trata de cómo el evangelio predicado por Jesucristo, después de la muerte de Jesús, es continuado relatando a través de los hechos. Algunos, si quieren subdividir más en categorías el Nuevo Testamento, ellos subdividen esto como los evangelios, y el libro de los Hechos lo clasifican como un libro histórico. Vea como vea, igualmente es parte o continuación de la obra de Dios hecho por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver un poco acerca de este libro de los Hechos, de qué se trata y qué es ese libro. Primeramente, un poco vamos a ver la historia continua en Hechos. Es decir, el libro, que es actualmente conocido como los Hechos de los Apóstoles, en realidad es la continuación de la historia escrita en los evangelios, específicamente la del Evangelio según Lucas. Mientras los evangelios presentaban los hechos y las enseñanzas del Señor Jesús durante el tiempo de su vida y ministerio, el libro de los Hechos presenta la historia del nacimiento y el crecimiento de la iglesia después de su muerte. Es decir, los evangelios narran enseñanzas hasta la muerte y resurrección y asunción del Señor Jesucristo, y a partir de que Jesucristo fue ascendido al cielo, de ahí lo que quedaron fueron los discípulos. Y después la continuación de esa historia del Evangelio por parte de los discípulos, que son los apóstoles, ahí continúa cómo entonces la iglesia cristiana, después de su muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, esa iglesia va formándose y va creciendo. Un poco narra ese hecho, con hechos concretos. Por eso es como que los hechos es continuación de la historia de Jesucristo. Se puede comprobar fácilmente que Hechos
Es el segundo tomo del Evangelio escrito por Lucas. De hecho, el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas y el libro de los Hechos también fue escrito por Lucas. ¿Cómo podemos saber que es escrito por Lucas? Cuando comparamos los últimos versículos del Evangelio de Lucas y con los primeros del libro de los Hechos, como comienza la narración, cuando vemos eso ya nos damos cuenta porque demuestra una continuación de la historia casi sin interrupción. Por lo tanto, como que Hechos sería el segundo tomo del mismo autor, Lucas. Entonces, Lucas mismo comienza diciendo en Hechos, está escrito y está destinado hacia una persona llamada Teófilo. Después vamos a hablar un poco acerca de eso, diciendo que si bien yo en el primer tomo, en mi primera carta, que es el Evangelio de Lucas, he estado explicando acerca de quién es Jesucristo, qué enseñanzas tiene y qué ha hecho, toda la historia del Evangelio hasta la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, él mismo dice, de ahora en adelante, luego de su muerte y su resurrección, le voy ahora a comentar todo lo que ha ocurrido a partir de ese momento. Comienza así la historia. Así que como es una sucesión de la historia anteriormente escrita, con lo cual está diciendo que Hechos es continuación de alguna otra obra escrita anteriormente. Así tal como el Evangelio de Lucas fue escrito como una explicación y defensa de Jesús, su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección, Hechos presenta una explicación y defensa de la iglesia y su crecimiento en el mundo. Y aquí hablamos de defensa. ¿Por qué defensa? ¿Por qué defensa de Jesús? ¿Por qué defensa de la iglesia? Se dice defensa, la palabra en realidad la defensa, la terminología teológica se le llama apologética. La palabra apologética significa defensa. Es decir, cuando un abogado defiende una causa, es porque hay algunos acusadores. Contra unos acusadores se empieza a defender, diciendo, no, no es cierto lo que ustedes acusan. Y empieza a decir la verdad de la cosa, en contra de esa acusación. Entonces, eso es lo que se llama una defensa apologética. Porque en ese momento, tanto Jesús como la iglesia fueron acusados y perseguidos. Por eso se habla de la apologética, la defensa apologética de Jesús y de la iglesia. La defensa se debe basar en un argumento y en una verdad. Y es por eso, para poder explicar esa verdad, hay que explayarse en una explicación para poder hacer una defensa. Y por eso esta manera del Evangelio, donde explica la verdad en defensa contra aquellas falsas acusaciones, se le llama apologética. Aquí en realidad, desde el punto de vista espiritual, hay un único acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás es el acusador. Acusa diciendo que Jesús no es hijo de Dios. Él es simplemente un ser humano. Le hace en la mente de la gente que no, él no es hijo de Dios. Ven, tiene carne y hueso. Él es hombre igual que ustedes. Él no es Dios. Esa es la acusación. Él es falso. Él es hereje. Él es mentiroso. Él es persuasor de la religión original que es judía. En fin, todo ese tipo de pensamientos y acusaciones, ataques del enemigo a la mente de la gente de ese momento, era el problema que se debía enfrentar los primeros cristianos. El primer problema que encontraron los cristianos en ese momento era que cuando Jesús fue crucificado, realmente vieron que no es Dios. Porque si fuera Dios todopoderoso, no podríamos agarrarlo tan fácilmente y poder crucificar y matar como cualquier otro delincuente que fueron crucificados juntos. Así que él, igual que otros delincuentes, es un mentiroso, es un hereje. Es aquel que quiere perturbar la religión tradicional original de los hebreos, de la religión judía. Por eso todo el común de la gente de ese momento trataba a Jesús como un hereje, un mentiroso, un fraude, un farsante. Eso era la mentalidad que tenía en ese momento. Y vieron que murió, lo crucificaron y lo sepultaron. Vieron que él no es Dios. Se darán cuenta. Ustedes, discípulos necios, están persiguiendo a un ser humano diciendo que es Dios. ¿Se dan cuenta? Un poco ese era el aire con que se enfrentaban los discípulos en ese momento. Y cuando veían, no, miren, nuestro Señor Jesús resucitó, vayan a ver la tumba, no hay nadie. Dice, bueno, eso porque a alguien lo escondieron
y lo sepultaron en otro lugar y están diciendo falsamente de que Jesús resucitó. Así que todo eso también es otra de las mentiras. Eso es lo que está metiendo en la cabeza de la gente en común Satanás, acusándolo de que es falso. No le crea a Jesús. Él no es vuestro Salvador. Es simplemente un farsante. Esa era la situación en que se encontraba. Por eso tenemos que entender el libro de los Hechos. Para poder entender el libro de los Hechos, tenemos que entender cuál era la situación reinante en ese momento después de la muerte, resurrección y la ascensión de Jesucristo, que es lo que realmente ocurrió. Porque no ocurrió frente a toda la humanidad, ocurrió frente a unos pocos, un grupo muy reducido de unos 500 seguidores de Jesucristo nada más, sobre el Monte de los Olivos. Por lo tanto, los únicos 500 que vieron son los que tienen que salir a proclamar y a dar testimonio de que realmente nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y realmente por eso es Dios. Por eso la resurrección de Jesucristo era algo tan importante a testificar, porque eso significaba que Jesús es Dios. Porque si Jesús no resucitó, Él no es Dios. Es igual, murió como cualquier ser humano farsante. Pero la diferencia está que Él no murió, sino resucitó. Hasta los cercanos 12 discípulos no creían, hasta que Jesús se acercó cuando ellos estaban reunidos, miedosos, temerosos, porque estaban siendo perseguidos por los judíos, diciendo, ustedes son los seguidores de ese farsante, con el miedo de que lo agarraran, lo atraparan y lo crucificaran como a Jesucristo. Estaban escondidos en un aposento de Marcos allí, escondidos en silencio, con miedo, temor. En ese momento Jesús aparece enfrente de ellos y demuestra, primera semana donde no estuvo Tomás, ¿no es cierto? Y después la semana siguiente, cuando sí estuvo Tomás, apareció otra vez Jesucristo, le mostró sus manos clavadas con agujeros, pero que hasta podía tocar esas manos agujereadas, perforadas. Y Tomás se arrodilló ahí mismo y dijo, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, perdona mi incredulidad, ¿no es cierto? Eso es lo que ha ocurrido realmente. Pero el problema es que hay ahora solamente un pequeño grupo que experimentaron la resurrección y frente a sus ojos Jesucristo fue elevado a los cielos. Y entonces, ¿cuál es el argumento contundente para que los incrédulos de la gente entienda que Jesucristo no es una farsa, no es una mentira, sino que realmente es Hijo de Dios? Es que sepa que Él ha resucitado. Por eso es importante, en ese momento es muy fuerte la defensa de Jesucristo, de que Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesucristo es muy importante. Por eso después van a ver los Hechos. Uno de los puntos principales es que Hechos dice que todos los apóstoles salieron a testificar de que Cristo resucitó. Salieron a predicar la resurrección de Jesucristo. Porque ese era el único argumento que podían hacerle saber a la gente que Cristo resucitó. Y no solo resucitó de oído, sino que ellos mismos salieron a ser testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Por eso estamos hablando de una explicación y defensa, y luego la iglesia también, en su primer momento, la iglesia primitiva, estuvo siendo perseguida fuertemente, hasta que después Constantino formalizara a través del edicto de Milán de que el cristianismo sea una religión también formalmente, oficialmente autorizada dentro de Roma, en el 313 después de Cristo. Si no fuese por ese edicto, hasta esos 300 años los cristianos eran brutalmente masacrados, echados a los leones, eran muertos, sacrificados y martiriados, diciendo que son todos unos mentirosos. Y todo ese tipo de ataques y acusaciones lo hacía, detrás de eso estaba Satanás. Porque tenía que hacer no creer a la gente que Cristo es nuestro Señor y Salvador y que no es Jesús nuestro Mesías. Pero, ¿quién ganó? El Espíritu Santo siguió dándole convicción a los discípulos, no solamente convicción, sino a través de milagros que van ocurriendo durante todos esos sucesos. La gente empieza a creer en Jesucristo más y más, porque ve que Cristo realmente resucitó. Si bien a Cristo no lo podemos ver con nuestros ojos, pero Él está igualmente obrando en medio de sus fieles, de sus discípulos, de los apóstoles, a través de los milagros, sanaciones, mensajes sobrenaturales, visiones, en fin.
todo ese tipo de obras continúa. La obra milagrosa de Jesús continúa a través del Espíritu Santo que mora sobre los discípulos o los cristianos de las iglesias primitivas. Eso es un poco la historia, cómo va continuando. Y los hechos no narra todos los hechos. Es otro punto que debemos tener en cuenta. Al igual que los evangelios, que no intentaron presentar todo lo que hizo Jesús durante los años de su ministerio, ¿no es cierto? Por supuesto, el mismo Juan dice en sus últimos versículos, dice que todo esto que él escribió en el Evangelio de Juan no es todo lo que Cristo hizo, porque si escribiésemos todas las enseñanzas y todas las obras que Jesús realizó durante su ministerio, él mismo dice, no nos alcanzaría ni siquiera utilizando como tinta el agua de mar y utilizando como papiros todo el cielo, no nos alcanzaría para poder escribir las obras de Cristo que realizó. Bueno, de esa manera está explicando que los evangelios no registra absolutamente todo, no es un registro exclusivo de todos los hechos de Cristo. Así que al igual que los evangelios que no intentaron presentar todo lo que hizo Jesús durante los años de su ministerio, también ocurre que en el libro de los Hechos, el autor no intentaba contar todas las cosas que pasaron en los primeros años de la iglesia. O sea, no es una cronología exhaustiva de todos los hechos, sino solamente algunas de ellas, concentrándose en los hechos más significativos. Por lo tanto, cuando uno lee los hechos de los apóstoles, no tiene que creer que es un libro exhaustivo, de que todos los hechos están aquí. No, los hechos es un libro escrito de algunos hechos más significativos de los apóstoles, pero no todos los hechos. Entonces, el autor, quien es Lucas, empieza a narrar basado en ciertos personajes, ciertos episodios solamente. Por lo tanto, aparte de Pedro, Juan y Pablo, Hechos no relata casi nada acerca de las actividades de los demás apóstoles, por ejemplo. Fíjense que aquí no habla de todos los apóstoles, porque los demás apóstoles salieron a predicar a Jesucristo también, pero que no está registrado aquí en Hechos de los Apóstoles. Entonces uno va a creer, entonces, ¿solamente Pablo, Pedro y Juan predicaron a Jesús? No, los 12 apóstoles salieron a predicar, y todos los apóstoles en distintos lugares y fueron martirizados en distintos lugares. Entonces es evidente que su propósito no era de dar un relato exhaustivo de las actividades de todos los apóstoles después de la ascensión de Jesús, sino relatar algunas de las actividades de algunos apóstoles con el fin de mostrar cómo ocurrió el crecimiento y el desarrollo de la iglesia por obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos ya de la iglesia, estamos hablando de un grupo, de un conjunto, de una congregación de cristianos que creen a Jesucristo y confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como era el caso con los evangelios, que abarcaban un periodo de unos poco más de 30 años. Fíjense que los evangelios están narrando el suceso de los 30 años, que es del nacimiento hasta en los años de Jesucristo, su crucifixión y muerte y resurrección, alrededor de unos 30 años de historia, terminando justo antes de la ascensión de Jesús. También el libro de los Hechos también abarca un periodo de unos 30 años, utilizando la ascensión de Jesús como su punto de partida y las predicaciones de Pablo cuando él estaba encarcelado en Roma como su término. Pablo, al final de su vida, fue llevado a Roma para ser enjuiciado. ¿Por qué? Porque Pablo era un ciudadano romano. Por lo tanto, si bien fueron los judíos que odiaban a Pablo por predicar a Jesucristo, que consideraban ellos como un hereje, pero los judíos no podían juzgar y condenar a Pablo porque él era un ciudadano romano. Y es por eso que Pablo luego es capturado y es llevado como prisionero a Roma, pero en realidad Pablo utiliza esa situación de poder ir a Roma como una oportunidad de poder predicar el evangelio de Cristo a los romanos. Porque si bien él escribió cartas a los cristianos y a los gentiles romanos en ese momento, predicando a Jesucristo, siempre él quería visitar esos lugares para poder predicar en vivo, en persona, y no lo podía.
pero la única manera que él podía hacerlo era ir como prisionero romano hacia Roma para ser juzgado. Y Dios utilizó esa manera de llevarlo a Roma. Pero ni bien llegó a Roma, Pablo no fue sentenciado a muerte inmediatamente cuando llegó a Roma, sino tuvo que esperar la corte, primera instancia. En la primera instancia le dieron una sentencia de un arresto domiciliario. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer era quedarse encarcelado en su casa, en su domicilio. Ya era un hombre anciano. Y por supuesto, él vino para poder predicar el Evangelio. Y él fue abocado a escribir las cartas de enseñanza en su casa. En ese lugar empiezo a escribir muchas de esas cartas, las epístolas del Nuevo Testamento que conocemos. Y luego lo acusan nuevamente y al final, falsamente acusado, Pablo fue martiriado, decapitado en una cárcel fría y oscura de Roma. Así terminó Pablo. Pero no su espíritu. Su espíritu resplandeciente fue llevado en los brazos del Señor. El subtítulo es el puente histórico de los Hechos. ¿Por qué? El libro de los Hechos sirve como un puente, recuerda esta palabra, para poder unir la historia de Jesús, que fue presentada en los evangelios, con las cartas, con las epístolas que fueron dirigidas a diferentes cristianos o congregaciones de cristianos. Porque si la información que Lucas dio a conocer en Hechos, sería casi imposible que uno en tiempos modernos lograra entender las epístolas. Es decir, si no hubiese el libro de los Hechos escrito por Lucas, la gente hoy día cuando empieza a leer las epístolas no se entiende qué quiere decir esas epístolas, de qué se tratan estas epístolas, de dónde vinieron esas historias, de dónde surgieron estas cartas. Es decir, si no hubiese los Hechos en el Nuevo Testamento, habría un bache, habría un hueco entre los evangelios y todas las epístolas del Nuevo Testamento. Ahí están las epístolas. ¿Y estas epístolas qué son? ¿De dónde vienen? ¿De qué se tratan? O sea, nos quedarían muchas dudas acerca de esas epístolas si no entendemos por qué esas epístolas surgieron y de dónde nacieron. Y todo ese nexo entre el Evangelio de Cristo, escrito en las cartas, en las epístolas, da la respuesta, este puente que es el libro de los Hechos, escrito por Lucas. ¿Se entiende esto, hermanos? Por eso es importante que entendamos los Hechos para poder comprender todas las epístolas que después viene para poder aprender. Por eso, sin la información que Lucas dio a conocer en Hechos, sería casi imposible que uno en tiempos modernos lograra entender las epístolas. La iglesia no apareció instantáneamente de golpe en todas las partes del mundo, sino que su crecimiento se debió a la difusión del mensaje de salvación a través de las enseñanzas, no solamente de los apóstoles, sino también de otros cristianos líderes a lo largo del tiempo. Ustedes saben que se llama apóstoles los discípulos de Jesucristo que estuvieron en contacto directo con Jesucristo. Por eso, los apóstoles son gente que pudieron escuchar directamente de la voz de Jesucristo. Por eso, ellos tienen esa autoridad, porque son testimonios de primera mano, escucharon la voz de Jesús, enseñanzas de Jesús. Por eso son los apóstoles. Pero los que recibieron enseñanza a partir de esos apóstoles, que también pasaron a ser líderes de iglesias, líderes de congregaciones, esos líderes también en ese momento llamaban obispos o cosas así, que fueron líderes en ese momento. Un poco graficando, si nosotros aquí tenemos los evangelios y aquí tenemos todas las epístolas del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos es el que nos lleva, es la guía que nos lleva del evangelio a las epístolas. Por eso el libro de los Hechos sería el puente entre los evangelios a las epístolas. Es un poco el concepto del libro de los Hechos. Y además los hechos de expansión hacia el mundo. Se puede ver en Hechos la transición de la iglesia desde una entidad originalmente compuesta solamente de judíos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Jesús fue judío, los discípulos, los 12 apóstoles fueron judíos y todos los discípulos fueron judíos. Por lo tanto, las primeras iglesias cristianas estaban compuestas por judíos y la primera iglesia nació en Jerusalén. Por lo tanto, la primera iglesia judía de Jerusalén es la primera iglesia cristiana. Pero esta iglesia va llevando el mensaje a distintos lugares, en especial a través de Pablo es llevado hacia los gentiles. Por lo tanto, en distintos lugares fuera de Jerusalén, fuera de Israel,
empiezan a crearse iglesias de cristianos de gentiles, de extranjeros. Y también en ese lugar había judíos que vivían en el extranjero, por lo tanto se mezclaban entre ellos a congregarse. Por lo tanto, Hechos habla de la transición de la iglesia, de una iglesia netamente judía en Jerusalén a una compuesta también de gentiles de diversas razas dispersas en el mundo entero, y eso es un poco narra los Hechos. Además muestra las persecuciones, los problemas y los debates de esa época que debieron enfrentar los cristianos de las iglesias primitivas, ayudándonos a entender las situaciones en las cuales muchas de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas. Por lo tanto, debido a que los Hechos nos vislumbra las situaciones y el aire que ellos vivían, así podemos entender por qué las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas de esta manera y de qué se trata. ¿Por qué hablan de paciencia, tener que aguantar, soportar persecuciones? ¿Por qué todo eso? Nos explica más a través de los Hechos. En resumen, el libro de los Hechos es una breve historia de los comienzos de la iglesia, su expansión a través del mundo, basado principalmente en las obras de Pedro y Pablo, guiado por el Espíritu Santo. No es solamente Pedro y Pablo, ¿no es cierto? Hay también historia de otros personajes, de Juan, también de Esteban, pero como la mayoría de las narraciones se trata de Pedro y Pablo, son los dos personajes principales de los Hechos. Pero sabemos que detrás de ellos siempre estuvo el autor de ese movimiento que hizo que se hiciera efectivo los Hechos, es el Espíritu Santo de Dios. Tal es así que uno de los temas principales que habla Hechos es el tema del Espíritu Santo. En definitiva, hasta puede llegar a decirse que el verdadero cristiano se forma cuando llega a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque el objetivo que tuvo Jesucristo de sus discípulos es que fueran a ser hombres del Espíritu Santo. Si bien esta obra del Espíritu Santo no lo realizó Cristo, porque cuando Él murió, tenía que ir a la diestra del Padre para que recién el Espíritu Santo fuera enviado a los discípulos. Pero Jesús, podemos saber en el Evangelio, que Jesús les inculcó a los discípulos, les ordenó de que por favor no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén porque ahora va a venir la última etapa que les va a dar a ustedes para perfeccionar como cristianos, que es la venida del Espíritu Santo. O sea que estuvo en la intención de Jesucristo que sus discípulos fueran bautizados por el Espíritu Santo para que fueran a ella a culminar la formación del discipulado. O sea, el discipulado no se forma simplemente enseñándole unas palabras. El discipulado culmina recién con el hecho de que ellos reciban y experimenten el Espíritu Santo. Y es por eso que en Pisti nosotros no solamente predicamos la palabra del Evangelio de Jesucristo, sino los hacemos experimentar el Espíritu Santo para convertirlos en verdaderos discípulos de Jesucristo, uniéndolos de poder, de la convicción y de la fe verdadera que es el verdadero pistis que deben ellos tener para ser el verdadero discípulo de Jesucristo. Y en Hechos justamente el tema central es que fuera el Espíritu Santo, porque es el autor de toda la obra y es el objetivo que debe perseguir todo cristiano, todo discípulo, para poder recibir ese bautismo del Espíritu Santo, porque en definitiva el hombre del Espíritu Santo es el que puede recién soportar todo tipo de persecuciones y seguir adelante. No le da miedo persecuciones ni espada, ni persecuciones, ni horca, ni lanza. Esos cristianos de las primeras iglesias primitivas fueron realmente poderosos gracias al Espíritu Santo de Dios que estuvo en ellos. Y es por eso los Hechos está narrando cómo el Espíritu Santo se movió en esos cristianos de las iglesias primitivas. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo no es un verdadero cristiano que Jesús estuvo soñando o que fue el propósito de Jesús. Por lo tanto, si nosotros, sin hablar del Espíritu Santo, no podemos hablar de los Hechos, no podemos hablar de ser un verdadero cristiano, no podemos hablar qué fueron las obras de los apóstoles. Vamos a ver un poco acerca de esta introducción de los Hechos, punto por punto.
Hasta acá no tiene ninguna duda, ¿verdad? ¿Consultas? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca del libro en sí. ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos? ¿Para qué fue escrito? ¿Cuál es el objetivo de este libro de los Hechos? Dice, el libro de los Hechos continúa donde dejó el Evangelio de Lucas, que es la resurrección de Jesucristo, y en el Evangelio de Lucas encontramos la palabra de Dios, Jesús, que actúa a través del poder del Espíritu Santo, que Jesús, el Mesías, cumple las promesas de Dios a Israel y trae buenas noticias a todas las personas de todos los ámbitos de la vida. Y en el libro de los Hechos, Lucas continúa el relato de la obra de Dios en la historia, y Hechos cuenta la historia de lo que hicieron los discípulos como respuesta al encargo de Jesús, que es los mandamientos, que vayan a ser mis testigos, ¿no es cierto? Que está dicho en Hechos 1, 4 al 5 y también 8. Mediante el poder del Espíritu Santo que les hablaba recién, los apóstoles continuaron la obra que comenzó Jesús, gracias al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Lucas presenta una historia selectiva que le ayuda a lograr varios propósitos importantes. Primer propósito de este libro de los Hechos, que sea un propósito de proclamación. Es decir, el libro de los Hechos proclama la buena nueva de Jesús también. O sea que no es ajeno al Evangelio. Los Hechos están también hablando del Evangelio, hablando de Jesús. En la narración de los acontecimientos y en los discursos encontramos una presentación básica de las buenas nuevas que fueron fundamentales para la vida de la iglesia primitiva y que todavía son útiles hoy día. Por lo tanto, el propósito de proclamación del Evangelio también es el propósito del libro de los Hechos. El segundo propósito es un propósito apologético. Yo le hablaba de lo que es apologético, de apologesis es la defensa. El judaísmo era una religión legal en el tiempo del Imperio Romano. Al principio, el cristianismo fue visto como una división hereje del judaísmo. Por lo tanto, los cristianos tenían que mostrar a los ciudadanos de Roma que el cristianismo no era algo peligroso, no era algo falso, sino más bien una fuente de bendiciones para todos. Y este propósito apologético se ve mejor en los discursos de Pedro. Después nosotros vamos a tener que ver. Aquí yo le narro, pero por falta de tiempo no podemos empezar a leer todo eso. Si quieren después vayan a ver, después de las grabaciones de este video, vayan a ver cada uno de esos pasajes que se hablan en todos los discursos de Pedro. Pedro en realidad lo que empieza a narrar a la gente incrédula es acerca de las enseñanzas de Jesucristo. O sea que los discursos o los sermones de Pedro no es un invento de Pedro, no es una teoría creada por Pedro. O sea, el sermón es algo tan simple. El sermón, ¿sabe lo que es un sermón? El sermón es empezar a narrar tal como Cristo nos ha enseñado. O sea que las enseñanzas de los sermones, las enseñanzas, no es un invento nuevo que uno tiene que empezar a crear para poder dar un sermón, una prédica a la gente. La prédica, el sermón, una prédica ideal es empezar a transmitir fielmente las enseñanzas de Cristo. No hay que empezar a crear mi teoría, mi enseñanza. No, la enseñanza, el discurso, el sermón, la prédica es enseñar a la comunidad, a la congregación, lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó. Y eso es el sermón. Y van a ver en estos sermones, esta prédica de Pedro, empiezan a decir las enseñanzas de Cristo, de qué es el Evangelio. Empiezan a hacer un exégesis. El exégesis es tratar de que una enseñanza llegue a la comunidad para ser comprendida. Entonces uno tiene que explicarle qué es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice esto, este versículo, lee el versículo y dice, este versículo quiere decir esto, esto, esto. Cuando Cristo dijo esto en este versículo, esto quiso decir que esto ustedes deberán ser así, 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 basado en este versículo. Por eso esa explicación es lo que se llama exégesis. Sacarlo es sacarlo de esta escritura, su significado, para hacer un análisis y para hacer una comprensión de este texto. Y eso es el sermón, esa es la prédica. La prédica se debe basarse en la Biblia, en la palabra de Cristo.
Hoy nosotros vamos a ver a algunas iglesias, escuchamos sermones y se empieza, leen el versículo y el pastor empieza a decir su propia teoría, su propio consejo y su propia experiencia. No, eso no es una prédica. La verdadera prédica tiene que ser exégesis, una enseñanza de lo que la Biblia dice, dar a conocer a la gente, enseñar la Biblia a la gente. No sus teorías, no sus pensamientos, no las experiencias propias de los pastores. A veces me da mucha pena escuchar algunos sermones de pastores que empiezan a decir su historia. Y yo digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y la gente, como es pastor, empieza a escuchar todo eso, pero están siendo mal enseñados, mal predicados. La prédica tiene que ser enseñanza de lo que Cristo dijo en la Biblia. Es explicar a la gente fácilmente, en palabras fáciles, qué quiere decir esta palabra en la Biblia. Eso es una prédica. No hay que inventar cosas. Es simplemente explicar lo que dice la Biblia. Y los encuentros con los funcionarios del gobierno romano también van a ver que están narrados todos aquí. Cuando los apóstoles se encuentran con los funcionarios del gobierno romano, lo que empiezan a decir a los funcionarios lo que Cristo dijo, lo que las enseñanzas de Cristo están diciendo a ellos. Ese es el sermón y esa es la obra de los apóstoles. Esta es la obra del cristiano de salir a predicar el evangelio. La predicación del evangelio no es difícil. No es que uno empieza a deliberar cosas, sino empezar a decir lo que Cristo dijo. Lo que ustedes tienen que aceptar es esto, señores. Cristo dijo esto, tal cosa, y por eso tenemos que aceptar eso. Dios dijo y ustedes aceptan. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Como está muy complicadamente escrito, le tengo que explicar en palabras fáciles qué quiere decir eso. A veces dando ejemplos para poder comprender mejor esas explicaciones, pero en fin y al cabo, no tenemos que salir de la palabra de la Biblia. Y eso es lo que está haciendo Hechos. Exactamente los apóstoles hicieron Hechos. Dar un propósito apologético de defender al cristianismo, defender a Jesucristo, en base a la palabra de Jesucristo, diciendo, no. Jesús dijo que amémonos a unos a otros. Jesús dijo esto que es lo que originalmente Dios en el Antiguo Testamento está diciendo. Por lo tanto, el cristianismo no es una nueva religión, no es un cambio del judaísmo, sino aún más, ir más profundamente al judaísmo. Todo lo que en el judaísmo prometió Dios a través del Pentateuco, a través de la Torá, a través de los profetas, todo esto en realidad es el cumplimiento, y ese cumplimiento es a través de Jesucristo, es lo que está diciendo. Jesús es el evangelio. Todo lo que ustedes estaban esperando, Jesús es quien usted es de esperar, y Él es el Mesías que Dios ha enviado. Y ese es el mensaje. Que Cristo es el Mesías. Jesús es el Mesías. Acéptenlo y ustedes serán salvos. Y este es el evangelio, este es el centro del evangelio. Y es lo que está diciendo todos estos apóstoles, tanto Esteban, Pablo, Pedro, cuando van al frente a los gobernadores, y están diciendo, Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. ¿A quién deberán recibir? Recíbanlo, arrepiéntanse de todas sus teorías, todas falsos pensamientos, falsas creencias, ídolos, fuera todo eso. Crean en el Hijo único de Dios que es de salvación. No hay otra salvación, es solamente Jesús, 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 Jesús. Eso es lo que está diciendo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que puedan ser salvos. Es el nombre de Jesús. Invoquen ese nombre. Él está aquí entre nosotros. Invoquen ese nombre de Jesús y ustedes serán salvos. Y este es el mensaje de los Hechos. Y esta es la prédica de todos los tiempos. Y el tercer propósito del libro de los Hechos es el propósito unificador. Un propósito unificador. ¿Por qué? A medida que la iglesia crecía numérica y geográficamente, la cuestión de cómo incluir a los gentiles pasó a un primer plano. Es decir, ¿cómo podemos entonces unir a la gente que vivieron en una cultura totalmente diferente, creyendo en falsos ídolos? ¿Cómo poder esa gente ahora crea en el verdadero Dios? Y es a través de unir, a través de una única creencia y la fe en el Evangelio de Jesucristo. Por eso, este hecho ha causado para que toda esa gente que recién empezaran a creer a Jesucristo tuvieran que también aprender a cómo convertirse en un verdadero cristiano. Uno de los temas principales, después vamos a ver, el tema chocante era el tener que circuncidarse. ¿Por qué? Los judíos eran circuncisos y decían, bueno, nosotros que somos extranjeros, que no estamos circuncidados, ¿debemos también circuncidarnos?
como ustedes cristianos judíos. Entonces ahí vino no, porque Pablo dice no, la circuncisión es un mensaje. La circuncisión significa que hay que diferenciarse de los demás. Por lo tanto, la circuncisión no se hace en el cuerpo, la verdadera circuncisión se hace en el corazón, dice Pablo, ¿no es cierto? Por eso la circuncisión es una marca diferencial, es una marca que diferencia a uno en su corazón de los demás que están creyendo en los ídolos. Nosotros somos diferentes, nosotros creemos en un único y verdadero Dios que es Jesucristo. Y esa diferencia nos hace, y esa diferencia es la circuncisión espiritual, es circuncisión en el corazón. Y con ese concepto unificaron a todos, de que ahora todos somos cristianos si tenemos esa fe en Cristo. Aunque tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos enfatizan la misión a los gentiles, la obra entre los judíos fue igualmente importante. Al centrarse tanto en Pedro, que ministró principalmente en Jerusalén, como en Pablo, que se aventuró a difundir el Evangelio al mundo gentil, el libro de los Hechos muestra la importancia de predicar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Es decir, los judíos porque necesitan ser predicados. Pues los judíos solamente creen en el Antiguo Testamento y no creen en Jesucristo, que Él es el Mesías. Por eso a los judíos también hay que predicarle que Jesús es el Mesías. Él es el Mesías tan esperado y prometido. El Cristo, el Mesías prometido de todo el Antiguo Testamento, Él es Jesús. Hay que predicar eso a los judíos. Y también a los gentiles. No vayan a adorar, no vayan a buscar sus felicidades en esas estatuillas de piedras o de madera. Vayan a buscar el nombre de Jesús. Invoquen el nombre de su verdadero Dios, quien es Jesús, quien es su Mesías, el Salvador de ustedes. Bueno, ahí, por eso, el mensaje de salvación hay que predicar tanto a judíos como a los gentiles. Y es la tarea que unifica al mundo entero a través de un mensaje que es el Evangelio de Jesucristo. Y un cuarto propósito del libro de los Hechos es la enseñanza. El libro de los Hechos estaba destinado a ser un libro de instrucción para los muchos nuevos creyentes en todo el Imperio Romano. Cuando uno empieza a ser un nuevo creyente, tiene, además de los evangelios, los hechos, donde saben qué hicieron los demás, cómo deben hacer los creyentes. Los creyentes tienen que enfrentarse a acusaciones, a castigos, persecuciones, inclusive de sus propios familiares, pero cómo deben sobrellevar esas situaciones. Todo está aquí en los hechos. Los creyentes necesitaban conocer el origen de su fe, que es el Evangelio de Lucas, y la forma en que el poder del Evangelio se extendió por el imperio, que es a través de los hechos. Así como los creyentes podían rastrear las acciones de Dios en el Antiguo Testamento, también podían rastrear las acciones del Espíritu Santo en su tiempo a través del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos, dijimos que se centra en cómo un cristiano debe actuar cuando es un verdadero cristiano, hombre del Espíritu Santo. Aquel verdadero cristiano que fue bautizado por el Espíritu Santo. Aquel que no debe dar fácilmente por vencido, tener esa certeza, convicción y perseverancia en la fe en Jesucristo. Bueno, todo eso está narrado en el libro de los Hechos. ¿Cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo debe ser un cristiano verdadero? Bueno, el libro de los Hechos, ahí está. Salir a predicar, ¿cómo debe ser? Salir a combatir, soportar castigos, persecuciones, dolores, acusaciones, dar a conocer el Evangelio en forma apologética, defendiendo, dando la verdad de Cristo, defendiendo a Cristo, defendiendo al cristianismo, a las iglesias. Bueno, esa tarea es de todo verdadero cristiano, hombre del Espíritu Santo, que somos todos nosotros. Los Hechos es un libro esencial para todo cristiano hoy día que debe saber que si uno recibió la gracia de la salvación de Cristo, no debe quedar cruzado de brazos en su casa, en su cama o en su sofá mirando televisión, sino tiene que salir a ganar almas. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero objetivo del Evangelio, que es a través del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios tiene un objetivo, el de predicar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo, testificar. Seréis mis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. No centrarnos solamente en mi pueblo, mi ciudad, mi país, no, a los confines del mundo. Dios y Jesús está diciendo, vayan hasta los confines del mundo.
Su territorio, su escenario no debe basarse en su pueblo, en su rincón. No se arrinconen ustedes. Tienen que salir a todo el mundo, hasta los confines del mundo. Eso es la obligación de ustedes. Sea como sea, a través de sus ofrendas, a través de sus prédicas, a través de acompañar obras misioneras, en fin. O sea, no se queden cerrados en su pueblo. Ese también es el mensaje de Jesucristo. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de, no sé si nos queda tiempo, nos queda muy poco tiempo. Vamos a continuar esta introducción la semana próxima. Y es muy importante ubicarnos en el eje del tiempo también, además de los hechos, qué ocurrieron en ese momento en el mundo antiguo, qué personajes estaban, qué sucesos importantes estaban. Así que todo esto lo vamos a tener que ver la próxima semana. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Comentarios? Por ahí que el libro de los hechos no ha terminado, ¿no? El libro de los hechos es que nosotros somos discípulos, nosotros somos mensajeros, nosotros somos los que damos ese testimonio y lo hacemos como está en el libro de los hechos. Así es. Con poder, con autoridad del nombre, con la fe en Jesucristo y con todo eso que el Espíritu que ahora está en nosotros actúa, ¿no? Así y hace es. que nuestra vida sea diferente. Conocimos a Jesús, pero ahora todo es por el Espíritu para nosotros, ¿no? Amén. Digo, Así nosotros es. no conocimos a Jesús, ¿no? Así es. Muy bien. Es como Pablo, todo es por el Espíritu de Dios. Amén. Muy bien dicho, pastor, porque en realidad ese tema un poco lo quería tratar al final de los hechos, pero usted bien lo dijo. Estoy tratando el libro de los hechos porque el libro de los hechos en realidad no se terminó de escribir, sino se sigue escribiendo a través, como dijo recién el pastor, a través de todos nosotros. O sea que, ¿por qué tengo que saber el libro de los hechos? Para saber cómo debe vivir realmente un verdadero cristiano, para continuar esta historia que está escrito en los hechos. Y hoy día, ¿qué está haciendo la iglesia realmente? ¿Para crecer solamente en números, en fachadas, en dinero, materialmente? No, porque ¿cuál es la función de esa iglesia hoy día realmente? No es simplemente hacer un espectáculo para atraer mucha gente a través de los medios y para poder captar mucho más adeptos, pero ¿qué hace cuando uno capta más adeptos? ¿Es solamente para poder tener más adeptos que puedan pagar más ofrenda? No. Hay que tratar de que esa gente que está captada, convertida, tiene que transformarse en hombres de Espíritu Santo. Hay que formar, discipular como hombres del Espíritu Santo. Y eso es lo que hicieron los hechos. Por eso sí tenemos que volver a los hechos para ver cómo debe ser realmente una verdadera iglesia hoy día actual. Aunque sea en tiempo contemporáneo, tiene que ser esta iglesia de los hechos. Esa iglesia primitiva, que es lo que tenemos que volver. Y gracias, pastor, por esa observación, porque eso es lo que queríamos un poco también llegar a una conclusión que nos estamos adelantando, y es esto, que la verdadera iglesia está narrada aquí en los hechos. ¿Cómo deberíamos ser nosotros, en realidad? ¿En qué deberíamos adecuarnos y en qué debemos arrepentirnos? ¿En qué debemos cambiar? ¿Qué debemos dejar y qué debemos tomar? Está aquí en las enseñanzas de los hechos. Por eso es tan importante los hechos, porque está centrado en la obra del Espíritu Santo. Fíjese que cuando Jesucristo inició su ministerio, ¿quién inició ese ministerio? ¿Jesucristo? ¿O quién inició esa obra? ¿Cuándo inició Cristo el ministerio? Cristo inició cuando Él fue bautizado. Cuando ni bien fue bautizado, ¿qué recibió Cristo? El Espíritu Santo posó sobre Él. Y la obra que continuó a través de Jesucristo, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo de Dios utilizó a Cristo, que Él mismo es Dios, para concretar la obra de salvación como el Cordero de Dios, que tiene que ser sacrificado para quitar el pecado del mundo, y eso ¿quién lo llevó? Todo lo llevó, la obra lo hizo el Espíritu Santo. Hasta cuando el Espíritu Santo llevó a Jesucristo a ser también tentado por Satanás en el desierto, ¿quién hizo esa obra? La obra lo hizo el Espíritu Santo, llevando a Jesucristo. O sea que ahora, cuando murió Jesucristo, solamente Cristo murió y fue a la diestra, pero el Espíritu Santo continúa esa historia que comenzó con Jesucristo a través de los discípulos. Lo que estamos haciendo es la misma obra que Cristo realizó. Traerlas el mensaje del reino de los cielos y que para que la gente reciba ese mensaje y que sepan que están en el reino de los cielos. Y para que entren en el reino
entre en ese dominio, gobierno de Dios, tiene que arrepentirse, tiene que limpiarse de sus pecados, y es a través de la fe en el sacrificio del Cordero de Dios, esa sangre preciosa. La única manera de ser salvo y perdonado de sus pecados es a través de esa sangre. Y todo eso que aprendimos en el Pentateuco, ¿se acuerdan que la expiación, el secreto de la expiación está a través de la sangre? Esa historia continúa a través de los hechos, que es historia llevada a través del Espíritu Santo. Aquí el que maneja es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que controla todo para poder llevar esa obra de salvación. Y yo tengo que ser realmente un instrumento bautizado por el Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios correctamente. Porque si no está el Espíritu Santo, puede tener toda la imagen, la fachada como si fuese el cristianismo, iglesia, todo lindo, hermoso, pero si no es del Espíritu Santo, eso es falso. Amén. Bueno, oremos, hermanos, cerremos nuestros ojos y damos gracias al Señor, Padre Santo Celestial. En el nombre poderoso y amoroso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, enormes gracias, Señor, por tu bendición y por tu amor, por tu salvación y por tu perdón, la expiación de todos nuestros pecados, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue el Cordero de Dios que quitó todos nuestros pecados. Señor, nos has perdonado de todos nuestros pecados para que seamos convertidos a ser hijos tuyos y que no caigamos en la muerte eterna, sino que recibamos la vida eterna dentro de tu gobierno, dentro de tu reino, Señor. Estamos aquí gracias a tu voluntad, gracias a tu obra, gracias al Señor, a tu amor. Nada de nuestro esfuerzo fue válido, Señor, sino fue todo por tu obra, todo por tu bondad, todo por tu amor hacia nosotros. Y eso, Señor, lo reconocemos y te damos gracias enormemente por lo que has hecho a través de Jesucristo, Señor. Y en esta noche, Señor, gracias te damos por estas palabras de los hechos que queremos, Señor, aprender a través del Espíritu Santo de Dios, que sea nuestro maestro y que nos enseñe las verdades de este hecho que realmente fueron obra del Espíritu Santo. Y queremos realmente ser hombres del Espíritu Santo para poder continuar esta historia del Espíritu Santo que ha comenzado y ha obrado en los discípulos, en los apóstoles. Queremos seguir siendo tus verdaderos hijos, tus verdaderos discípulos de Jesucristo y poder aprender correctamente en qué debemos concentrarnos nuestra vida para poder glorificarte, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, pastores, siervos tuyos, Señor, para que tú los sigas derramando de tu bendición espiritual, tanto material, para que sigan siendo hombres del Espíritu Santo, Señor, y que sean los protagonistas, seguidores y continuadores de tu obra, de los hechos que has comenzado, Señor. Y que hoy día sea cada uno de ellos el hombre del Espíritu Santo que irradie el Evangelio de Jesucristo para la salvación de almas, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando salgan ellos a invocar, a predicar el nombre de Jesús, a explicar por qué tienen que creer en Jesucristo para ser salvos, cómo la fe en Jesucristo puede cambiar su vida de maldición a bendición, de muerte a vida, Señor. Ese secreto que salgamos a proclamar a pesar de todo tipo de resistencias y oposiciones del odioso enemigo Satanás y sus demonios, Señor. Seguimos adelante con la autoridad del nombre, reprendiéndolo, sanando enfermos, Señor, y predicando con el poder y la autoridad de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que sea nuestra fuente de poder, para que podamos, en el nombre de Jesús, salir a proclamar ese nombre de salvación, para que toda boca confiese, para la gloria del Dios Padre, que Jesús es Señor y Salvador de su vida. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.